Vamos a estar tejiendo con este material, es un material 100% acrílico, tiene aproximadamente 2 milímetros de grosor y utilicé aproximadamente unos 250 gramos de este material. El proyecto que vamos a trabajar es un proyecto muy bonito para el verano, así que te invito a ver el paso a paso de principio a fin. Vamos a necesitar una cinta métrica, ya que podemos adaptar este patrón a diferentes tallas, a cualquier talla que ustedes quieran tejer. Vamos a utilizar el gancho de 3.5 milímetros, vamos a necesitar agujitas laneras y algunos ganchitos marcadores. Bueno, para comenzar con las indicaciones de nuestro chaleco, vamos a necesitar la medida del contorno de nuestro pecho. Vamos a tomar la cinta métrica, la vamos a colocar alrededor de nuestro pecho y la vamos a anotar. Esa es la medida con la que vamos a trabajar la cadena de base para nuestro chaleco. Entonces ahí iniciamos con un nudo deslizado y vamos a tejer una cadena que sea múltiplo de 10 más 1. Lo que quiere decir que vamos a ir tejiendo cadenitas contando de 10 en 10. Ok, de esta manera, unas cadenas que no sean demasiado apretadas, y vamos a tejer la cantidad que necesitemos hasta alcanzar la medida que tenemos en el contorno de nuestro pecho. En mi caso voy a trabajar con una talla M aproximadamente y voy a tejer entonces la cantidad de cadenas que necesitemos, tomando en cuenta que sea múltiplo de 10. Entonces esta primera parte, para que sea más fácil, yo la voy a tejer, la voy a hacer con una cadena de 30 cadenitas, ok, múltiplo de 10, pero para la talla M yo hice 150 cadenas, ok. Entonces, si ustedes quieren guiarse solo por cadenitas, pueden agregar o quitar cadenas de acuerdo a la talla. Si quieren hacer una talla L, pueden agregar 10 cadenas por talla o quitarle 10 cadenas. Si queremos hacer talla S o XS, le vamos quitando 10 cadenas. Entonces acá, con nuestra cadena de base de 30, vamos a agregar una cadenita adicional. Y la cadena que vamos a agregar ahora no cuenta como punto. Entonces nos vamos a ir a la cadena anterior y allí vamos a tejer un punto alto. Ok. Luego vamos a hacer una cadenita de separación y en este mismo espacio, en la misma cadena, vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Esta puntada va a ser trabajada con abanicos, entonces estos 3 puntos que acabamos de hacer representan como la mitad de uno de ellos, ya ustedes van a ver. Entonces tomamos lazada, saltamos 1, 2, 3, 4 cadenas y en la número 5 vamos a tejer un punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto en el mismo espacio. Tomamos lazada, volvemos a saltar 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 vamos a tejer un abanico de 3 puntos altos, 2 y 3. Luego vamos a hacer 2 cadenas de separación y en el mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos adicionales. Volvemos a saltar 1, 2, 3, 4 y en la cadena número 5 vamos a tejer nuevamente un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto en el mismo espacio. Saltamos nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5, volvemos a tejer otro abanico de 3 puntos altos, luego 2 cadenas de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ok, nos va a quedar así. Contamos 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5
volvemos a tejer un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Después de este punto, cuando llegamos al final, nos deberían quedar 5 espacios: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el espacio número 5 vamos a tejer lo mismo que hicimos en la primera cadena acá, que fue la mitad de un abanico. Acá vamos a completar la otra mitad. Entonces hacemos 1, 2 y 3 puntos altos, ok, separamos con una cadena y vamos a hacer un punto alto adicional en ese mismo espacio, que va a ser nuestro punto de borde. Entonces allí finalizamos nuestra vuelta número 1 o la secuencia de la vuelta número 1. Esta puntada la vamos a trabajar con 2 vueltas, ok, 2 vueltas diferentes. Entonces nuestra vuelta número 2 va a comenzar con 4 cadenas: 1, 2, 3 y 4 cadenas. Giramos y estas 4 cadenas representan un punto alto, 3 cadenitas, y la cuarta un punto de separación. Entonces en este espacio, en esta cadenita de separación con la que terminamos la vuelta anterior, allí vamos a hacer un punto alto. Entonces comenzamos allí, vamos a saltar al siguiente abanico, que es este que está acá, y en la vuelta anterior hicimos punto alto, 2 cadenas y punto alto. En este espacio ahora vamos a tejer 3 puntos altos: 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Entonces saltamos al siguiente abanico, que es este de acá. En la vuelta anterior fue de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora en esta vuelta vamos a tejerlo solo con un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto. Prácticamente vamos a estar intercalando los abanicos con puntos V, ok. Entonces acá tenemos otro punto V, repetimos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en el mismo espacio, y continuamos repitiendo esta misma secuencia hasta llegar al final de la vuelta 2. Entonces estamos llegando acá al final de la vuelta número 2. Vamos a terminar en este espacio, en la cadenita de separación, haciendo un punto alto, una cadena y otro punto alto en el mismo espacio. Con eso finalizamos nuestra vuelta número 2. Ahora la vuelta número 3 es repetir la secuencia de la vuelta 1. Iniciamos con 3 cadenas como un punto alto, cuarta cadena de separación, giramos y tejemos un grupito de 3 puntos altos en este espacio de cadena, y allí ya vamos a ir avanzando repitiendo la misma secuencia, el mismo orden de la vuelta 1. Entonces básicamente es repetir estas 2 vueltas la cantidad de veces que sean necesarias hasta alcanzar la medida que queremos que tenga de largo nuestro chaleco. Esa medida la vamos a tomar desde debajo de nuestra axila hasta el largo que queremos que tenga nuestro chalequito. Bien, entonces este es el color original del chaleco. Lo que pasa es que utilicé el otro color para que se viera mucho mejor el punto, pero miren cómo queda el tejido a medida que vamos avanzando. Miren qué bonito se ve. Y yo hice acá 17 vueltas de altura, y estas 17 vueltas tienen una medida de 20 centímetros. Entonces
para mi chaleco no quiero que sea demasiado largo, sino como un chalequito corto. Por eso hice 20 centímetros, pero si ustedes lo quieren hacer más largo, pueden hacer la cantidad de centímetros que ustedes quieran. Entonces, acá ya yo he avanzado un poco más en la parte de la espalda y tengo un delantero ya listo, pero ya les voy a explicar cómo vamos a hacer esa parte. Entonces, en esos 151 cadenitas que yo hice en la base, tengo un total de 35 abanicos, y esos 35 abanicos los vamos a contar 1, 2, 3, así, ok, incluyendo las V's y los abanicos de 3 puntos. Lo que no vamos a contar son estos abanicos de las puntas, ni este ni el abanico del otro extremo que tenemos acá, ok. Los abanicos del inicio no los vamos a contar. Entonces yo ahí, sin contar esos dos extremos, tengo 35 abanicos, contando las V's como un abanico, y lo dividí de la siguiente manera. Dejé un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos para cada delantero y el resto para la espalda. Entonces, acá les voy a mostrar un poco más de lejos. Entonces, fíjense, acá ya yo avancé uno de los delanteros y la espalda. Hice a partir de acá, hice 16 vueltas de altura. Ya yo les voy a decir cuánto mide en total. Pero fíjense, dejando 8 abanicos para cada delantero, nos queda este espacio acá en el medio, que es ideal porque es la parte que va a quedar en la parte de atrás del cuello, ok, como una pequeña separación en la parte de acá. Y entonces, dejando 8 abanicos de este lado y 8 abanicos de este lado, me quedaron 19 abanicos para la parte de la espalda, ok. Entonces, básicamente lo que vamos a tejer ahora en adelante es la misma secuencia, solo que dividiéndolo para que este mismo espacio que nos quedó acá sea la parte de la sisa o la abertura para los brazos. Bien, entonces acá contamos nuestros 8 abanicos para el delantero, y en ese abanico número 8 vamos a colocar el marcador en el centro de nuestro abanico, ok. Entonces, en este espacio, en este centro donde colocamos el marcador, vamos a tejer la última puntada de la espalda y la primera puntada del delantero. Entonces, acá donde está el abanico, el marcador, comenzaríamos a tejer nuestra vuelta para el siguiente delantero. Entonces es muy sencillo lo que vamos a trabajar. La verdad es que es un cambio mínimo. Primero, para insertar, yo les recomiendo que hagan un nudo deslizado para que así aseguren muy bien el material. Y vamos a ubicarnos en ese espacio donde está nuestro marcador. Tomamos la lazada y allí entonces corresponde tejer, iniciar la vuelta con una V, ok. Entonces hacemos punto alto, una cadena y otro punto alto en el mismo espacio. Saltamos al siguiente punto y allí vamos a comenzar a repetir la misma secuencia que hemos trabajado en las vueltas anteriores. 2, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Entonces, siguiendo la misma secuencia de las dos vueltas, llegamos acá al final y nos regresamos. Vamos a tejer solamente en esta partecita de acá, en estos 8 abanicos. Vamos a tejer un total de 16 vueltas o la cantidad de vueltas que ustedes necesiten. Allí ustedes se van a ir probando. Por ejemplo, acá, para yo poder saber la cantidad de vueltas que necesitaba,
tomé la medida desde la axila hasta el hombro, hasta arriba, y saqué la cuenta más o menos de cuántas vueltas iba a necesitar. Sin embargo, cuando iba avanzando, pues fui midiendo mi brazo, que me quede holgado, ¿ok? Que no me vaya a quedar apretado en la parte del brazo o la sisa. Entonces, pues simplemente fui probando, midiéndome desde el hombro acá arriba hasta la sisa, a ver qué tal. Entonces, en total yo tuve que hacer 16 vueltas desde este marcador, y como pueden ver en este lado también utilizamos el mismo punto aquí para tejer el último punto del delantero y el inicio del punto de la espalda. Entonces continuamos así hasta tener ya la última parte que me queda acá, que sería el segundo delantero. Bien, entonces ya terminamos de tejer el último delantero. Acá tenemos la parte de la espalda y acá el otro delantero. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar uno de los delanteros de esta forma, y lo vamos a unir. Primero acá vamos a ir colocando que todos los abanicos coincidan, y lo que vamos a hacer es comenzar a tejer puntos bajos uniendo nuestras dos piezas. Entonces acá tengo mi material de la última vuelta que hice del último delantero. Agrego una cadenita y verificamos que no nos quede ningún abanico suelto, porque entonces después nos va a sobrar acá en esta punta. Tenemos que verificar que coincida cada uno, y entonces allí vamos a comenzar a tejer puntitos bajos uniendo cada uno de los puntos, punto por punto. Vamos a ir tejiendo los puntos bajos hasta que lleguemos al final. Entonces allí vamos a tener unido toda la parte que sería para uno de los hombros, y luego nos vamos al otro ladito. Ven que tejiendo en el mismo punto para los dos lados, para un delantero y una espalda, y la espalda queda como una V. Acá no nos queda cuadrado ni nada, entonces eso hace que quede mucho más bonito. Entonces pues terminamos de tejer el otro lado, colocamos acá el otro delantero, lo cuadramos muy bien, insertamos el material y comenzamos a unir de igual forma con puntos bajos. Bien, entonces ya hicimos la costura para los hombros. Acá lo tenemos. Y entonces esta parte es la que va a quedar hacia adentro o lado revés. Miren cómo nos queda del otro lado. Casi ni se nota la costura. Entonces le vamos a dar la vuelta. Y vean que ya está casi listo nuestro chaleco. Ahora lo que vamos a hacer es unas pequeñas vueltas por este borde de acá con punto bajo, como para que nos quede más derecho. De igual forma vamos a hacer unas pequeñas vueltas en la parte de acá para que le dé como más forma a las mangas. Entonces, para tejer esas vueltitas en la parte de acá del frente, vamos a insertar nuestro material, preferiblemente con un nudito deslizado, para que así aseguremos nuestro hilo, y nos vamos a ubicar en la parte de abajo de este lado. Colocamos nuestro gancho acá en el primer puntito. Allí vamos a hacer un punto bajo, y en esta parte, como tenemos las vueltas en esta dirección, vamos a tejer 2 puntos bajos por cada uno de los puntos altos que tenemos de manera horizontal acá. Entonces colocamos el gancho, hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo espacio. Saltamos al siguiente espacio, este que está acá, donde tenemos unas cadenitas. Ahí hacemos punto bajo y segundo punto bajo. En el siguiente punto igual. Entonces así vamos a continuar tejiendo 2 puntitos bajos por cada uno de los puntos
altos que tenemos al inicio de cada fila, y vamos a hacerlo por toda la parte de acá arriba hasta que lleguemos al otro lado de acá. Bueno, ya llegamos al otro lado, así va a quedar la primera vuelta de puntos bajos. Acá iniciamos haciendo un punto cadena, giramos nuestro tejido y vamos a tejer igual un punto bajo en cada espacio, ahora por toda la parte de acá hasta llegar al otro lado, y así vamos a tejer unas 2 o 3 vueltas o la cantidad de vueltas que ustedes quieran hacer. Entonces ahora para tejer las mangas vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar el material preferiblemente por acá por la parte de abajo y vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de estos espacios, ok, tal cual como hicimos en el borde de acá delantero, y terminamos una vuelta, cerramos con punto deslizado y volvemos a tejer otra vuelta. Y lo ideal es que si hacemos 3 vueltas como un borde en la parte de acá, hagamos de igual forma 3 vueltitas en las mangas. Entonces eso lo vamos a hacer en cada una de las mangas. Bien, entonces ya yo terminé de hacer los bordes. Miren cómo queda la parte de acá. Hice un total de 3 vueltas de puntos bajos. De igual manera en cada manga hicimos 3 vueltitas de puntos bajos. Miren qué hermoso queda este punto. Es muy fácil de adaptar este patrón a diferentes tallas, así que ustedes también pueden elaborar su chalequito en casa. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me la dejan saber en los comentarios. Yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Espero les haya gustado este video tutorial. Recuerda dejarme un like y suscribirte al canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.